La amabilidad es una virtud que refleja la naturaleza misma de Dios. Es un fruto del Espíritu, una marca de aquellos que caminan con Él. La Biblia nos enseña a amar a nuestros vecinos, mostrar compasión, cuidar a los débiles y ser luz en un mundo oscuro. Pero aunque la amabilidad es divina, se requiere discernimiento. No todos los que se acercan con las manos abiertas tienen corazones puros. No todos los que buscan nuestra amabilidad tienen buenas intenciones. Y si no tenemos cuidado, nuestra amabilidad puede ser mal utilizada, nuestra compasión explotada y nuestro amor dado por sentado por aquellos que no lo valoran. Jesús mismo fue la personificación del amor y la gracia. Sanó a los enfermos, dio la bienvenida a los marginados y perdonó a los pecadores, pero nunca fue ingenuo. Vio a través de la hipocresía de los fariseos, discernió los motivos de las multitudes y no se entregó a aquellos que solo lo seguían por lo que Él les podía dar. Él conocía los corazones de los hombres, sabía que mientras algunos buscaban genuinamente la verdad, otros solo querían manipular, engañar y aprovecharse. Su amabilidad nunca estuvo exenta de sabiduría, su compasión nunca estuvo exenta de discernimiento. Muchos de nosotros hemos sido enseñados a ser amables con todos, a dar sin cuestionar, a decir siempre sí, a nunca rechazar a nadie. Pero esa no es la amabilidad bíblica, eso es complacer a las personas. Y complacer a las personas agota tu espíritu, te roba la alegría y te deja exhausto, cargando con burdens que nunca debiste llevar. Hay una diferencia entre ser amable y ser usado. Hay una diferencia entre amar a las personas y permitir que te manipulen. Cuando el enemigo quiere destruir a una persona, rara vez lo hace a través de un ataque directo. Envía personas que se aprovecharán de tu amabilidad, que te drenarán emocional, espiritual y hasta financieramente. Envían personas que jugarán el papel de amigos, pero su único objetivo es beneficiarse de tu generosidad. Es por eso que el discernimiento es necesario. Estás llamado a amar, pero no a ser ciego. Estás llamado a ser compasivo, pero no a ser un tapete. Estás llamado a ayudar a otros, pero no a habilitar la irresponsabilidad. Jesús le dijo a sus discípulos: sed sabios como serpientes e inocentes como palomas. Esto significa que, aunque debemos tener corazones puros, también debemos tener mentes agudas. Debemos ser amables, pero no ingenuos. Debemos ser amorosos, pero no tontos. Hay momentos en que decir no es lo más amoroso que puedes hacer. Hay momentos en que alejarse de una relación tóxica es la decisión más piadosa que puedes tomar. Hay momentos en que retener tu amabilidad de alguien que se niega a cambiar es un acto de sabiduría, no de crueldad. Algunas personas no quieren ayuda, quieren control. Algunas personas no buscan amistad, buscan ventaja. Algunas personas no aprecian tu amabilidad, la esperan. Y si sigues dándola sin discernimiento, te encontrarás vacío, drenado y distante del propósito de Dios para tu vida. Jesús no sanó a todos. No respondió todas las preguntas, no dio a todos lo que querían. Él dio lo que era necesario cuando era necesario, y aquellos cuyos corazones estaban abiertos para recibir. Mira tu propia vida. ¿Hay personas que solo te llaman cuando necesitan algo? Hay relaciones en las que siempre estás dando, siempre sacrificando, siempre vertiendo, pero no recibes nada a cambio. Estás diciendo constantemente sí, incluso cuando tu corazón te dice que digas no. Esto no es lo que Dios quiere para ti. La verdadera amabilidad está arraigada en la sabiduría. El verdadero amor opera dentro de límites, y el verdadero discernimiento te permite ver más allá de las palabras y en las intenciones del corazón. Dios te ha dado un llamado, te ha dado una misión, pero si pasas tu tiempo tratando de complacer a todos, tratando de estar disponible para todos, tratando de satisfacer todas las necesidades que se te presentan, nunca cumplirás lo que Él ha planeado para tu vida. A veces lo más poderoso que puedes hacer es alejarte. A veces lo más amoroso que puedes hacer es decir no. A veces lo más piadoso que puedes hacer es establecer un límite y ser firme en él. El mundo te dirá que el amor significa no rechazar a nadie, pero la palabra de Dios te dice que guardes tu corazón. El mundo te dirá que la amabilidad significa dar a todos los que piden, pero la palabra de Dios te dice que seas un buen mayordomo de tu tiempo, tus recursos y tu energía. El mundo te dirá que ser una buena persona significa sacrificar tu propio bienestar por el bien de los demás, pero la palabra de Dios te dice que incluso Jesús se retiró de las multitudes para orar, descansar y estar a solas con el Padre. Si Jesús estableció límites, es el costo de mantenerse firme en la verdad. ¿Por qué no hacerlo si Jesús se apartó de aquellos que solo querían usarlo? ¿Por qué no hacerlo si Jesús sabía cuándo hablar y cuándo guardar silencio, cuándo dar y cuándo retener, cuándo sanar y cuándo dejar ir?
La amabilidad es divina, pero el discernimiento es necesario. Jesús caminó por esta tierra como el ejemplo perfecto de amor, gracia y amabilidad. Sanó a los enfermos, alimentó a los hambrientos y acogió a aquellos que la sociedad había rechazado. Su corazón estaba lleno de compasión por los perdidos y los quebrantados, y demostró el amor de una manera que nunca se había visto antes. Pero, aunque Jesús era amable, no era pasivo. Aunque era misericordioso, no era débil. Aunque daba libremente, también establecía límites. Muchas personas piensan que ser amable significa decir siempre sí, estar siempre disponible y nunca rechazar a nadie. Pero Jesús no vivió de esa manera. Estaba completamente comprometido con su misión y no permitió que las demandas de la gente lo distrajeran del propósito que su Padre le había dado. Hubo momentos en los que se apartó de las multitudes, momentos en los que se negó a realizar milagros bajo demanda y momentos en los que confrontó a las personas con la verdad, incluso cuando les ofendía. Su amabilidad no estaba impulsada por la aprobación de los hombres, sino por la voluntad de Dios. Los evangelios nos dicen que grandes multitudes seguían a Jesús donde quiera que iba. Venían a Él con sus necesidades, sus enfermedades, sus deseos de milagros. Pero a pesar de las multitudes, Jesús a menudo se retiraba. Se retiraba a lugares solitarios a orar. Tomaba tiempo para estar a solas con su Padre. No permitía que las expectativas de la gente controlaran su agenda. Sabía que su fuerza provenía de la comunión con Dios y priorizaba eso por encima de todo. Si Jesús, el Hijo de Dios, necesitaba establecer límites para descansar y orar, ¿cuánto más nosotros? También hubo momentos en los que Jesús se negó a interactuar con aquellos que tenían corazones endurecidos. Los fariseos a menudo trataban de atraparlo con sus preguntas, distorsionando sus palabras en un intento de desacreditarlo. Pero Jesús no les dio cabida a sus engaños. Respondió cuando lo eligió y permaneció en silencio cuando sabía que sus motivos eran impuros. No desperdició tiempo discutiendo con aquellos que no deseaban la verdad. Su amabilidad no significaba que tolerara la manipulación ni permitiera que otros dictaran su misión. Uno de los ejemplos más poderosos de Jesús estableciendo límites fue en su interacción con aquellos que lo seguían. Cuando un joven rico se acercó a Jesús, deseoso de obtener la vida eterna, Jesús le dijo que vendiera sus posesiones y lo siguiera. El joven se fue triste porque no estaba dispuesto a renunciar a su riqueza. Jesús no corrió tras él, no rebajó el estándar, no trató de convencerlo para que se quedara. Jesús extendió la invitación, pero cuando el hombre la rechazó, lo dejó ir. Jesús también estableció límites con aquellos más cercanos a él. Cuando Pedro, uno de sus propios discípulos, intentó reprenderlo y desanimarlo de ir a la cruz, Jesús respondió con firmeza: «Apártate de mí». Satanás reconoció que incluso aquellos que lo amaban a veces podían ser utilizados para distraerlo de su propósito. Él no permitió que los lazos emocionales lo apartaran de su llamado. Otro ejemplo es cuando Jesús visitó su ciudad natal de Nazaret. La gente allí era escéptica hacia él. Lo conocían desde niño y no podían aceptar que fuera el Mesías debido a su incredulidad. Jesús no realizó muchos milagros allí. No se impuso a aquellos que se negaban a creer. Se trasladó a otros lugares donde los corazones de las personas estaban abiertos. Su amabilidad no significaba quedarse donde no era bienvenido. Incluso en su sacrificio final, Jesús demostró límites cuando se presentó ante Pilato, falsamente acusado y burlado. No se defendió, permaneció en silencio, eligiendo someterse a la voluntad de su Padre, en lugar de las demandas de la multitud. Él conocía su propósito y no permitió que otros dictaran cómo debía cumplirlo. Su amabilidad nunca fue una debilidad, sino poder bajo control. Con demasiada frecuencia las personas confunden la amabilidad con la disponibilidad interminable. Creen que ser una buena persona significa nunca decir no, nunca rechazar a nadie, nunca alejarse de situaciones insalubres. Pero Jesús nos muestra un ejemplo diferente. Amaba a las personas, pero no permitía que sus expectativas lo controlaran. Sanó a muchos, pero no sanó a todos. Habló la verdad, pero no obligó a nadie a aceptarla. Si Jesús estableció límites, ¿por qué no deberíamos hacerlo nosotros? Si Él sabía cuándo alejarse, cuándo guardar silencio y cuándo decir no, ¿no deberíamos seguir su ejemplo? La amabilidad es un reflejo del amor de Dios, pero debe ser guiada por sabiduría. Jesús fue amable, pero estableció límites. No todos los que te sonríen tienen tus mejores intereses en su corazón. No todos los que ofrecen una mano amiga lo hacen por amor.
El mundo está lleno de personas cuyas intenciones no son puras, cuyas palabras no coinciden con sus corazones, y cuyas acciones están impulsadas por deseos egoístas. Por eso, el discernimiento es necesario. La Biblia nos advierte una y otra vez que seamos vigilantes, sabios, que probemos los espíritus y que guardemos nuestros corazones contra el engaño. Incluso Jesús, que estaba lleno de amor y compasión, no se confió a todos. El Evangelio de Juan nos dice que muchas personas creyeron en él por los milagros que realizó, pero Jesús no se comprometió con ellos porque sabía lo que había en sus corazones. Entendía que algunos lo seguían por las razones equivocadas, algunos querían usarlo para su propio beneficio, algunos solo buscaban su poder, pero no deseaban una transformación verdadera. Había quienes pretendían estar con él, pero en realidad estaban en su contra. Judas Iscariote caminó con Jesús, escuchó sus enseñanzas e incluso se sentó a su mesa, pero al final lo traicionó por 30 piezas de plata. Judas parecía un discípulo, actuaba como un discípulo, pero su corazón estaba lejos de Dios. Lo siguió, pero sus intenciones nunca fueron puras. Vio un beneficio personal en lugar de una devoción verdadera. Los fariseos, los líderes religiosos de la época, pronunciaban elocuentes palabras sobre Dios, pero sus corazones estaban llenos de orgullo e hipocresía. Mostraban una apariencia de justicia, pero detrás de su fachada religiosa había un deseo de control y poder. Trataron de tramar contra Jesús. Jesús no fue rechazado porque hubiera hecho algo malo, sino porque amenazaba su posición. Pretendían buscar la verdad, pero en realidad estaban buscando formas de atraparlo. A lo largo de las Escrituras vemos ejemplos de personas cuyas intenciones no eran lo que aparentaban. Dalila le habló a Sansón con palabras de amor, pero su corazón estaba decidido a traicionarlo. Ganó su confianza solo para entregarlo a las manos de sus enemigos. Su amabilidad era un disfraz, su afecto una herramienta de manipulación. No todos los que hablan suavemente tienen un corazón suave. No todos los que se acercan lo hacen con buenas intenciones. Incluso entre aquellos que parecen estar haciendo el bien puede haber engaño. Jesús advirtió sobre los lobos con piel de oveja, aquellos que parecen inofensivos pero son peligrosos. Vienen con palabras halagadoras, hacen promesas, parecen amables y serviciales, pero sus verdaderas intenciones están ocultas. Buscan aprovecharse, engañar y controlar. Y si no tenemos cuidado, si no buscamos sabiduría, podemos caer en su trampa. El mundo está lleno de personas que pretenden ser algo que no son. Algunos sonreirán en tu cara, pero hablarán en tu contra a tus espaldas. Algunos ofrecerán amistad, no porque se preocupen por ti, sino porque pueden beneficiarse de ti. Algunos dirán que te aman, pero solo mientras puedan usarte. Y el mayor peligro es que, sin discernimiento, puede que no los veamos por lo que realmente son hasta que sea demasiado tarde. Por eso Jesús les dijo a sus seguidores que fueran sabios como serpientes e inocentes como palomas. No nos llamó a ser ingenuos. No nos dijo que confiáramos ciegamente. Nos llamó a amar, pero también a estar alertas. Nos llamó a ser amables, pero también a ser discernidores. El amor no significa permitir que nos engañen. La amabilidad no significa tolerar la manipulación. Muchos han sido heridos, no porque carecieran de amor, sino porque carecían de sabiduría. Dieron su confianza demasiado fácilmente, ignoraron las advertencias, asumieron que todos tenían el mismo corazón que ellos, pero no todos tienen buenas intenciones. Algunas personas entran en tu vida solo para tomar, para drenar, para manipular, y cuando obtienen lo que quieren, se van. Algunos construyen relaciones solo para su propio beneficio. Algunos hablan de lealtad, pero no tienen intención de quedarse cuando las cosas se complican. Incluso en las iglesias, incluso en las familias, incluso entre aquellos que dicen caminar con Dios, hay personas cuyos corazones no están bien. Algunos predican no para la gloria de Dios, sino para los aplausos de los hombres. Algunos dan no por amor, sino para ser vistos. Algunos dicen seguir a Cristo, pero sus acciones revelan lo contrario. Dios no nos llama a vivir con miedo, pero sí nos llama a caminar con sabiduría. Debemos orar por discernimiento, debemos pedir ojos para ver más allá de lo superficial. Debemos ser guiados por el Espíritu para no caer en las trampas de aquellos que no tienen nuestro mejor interés en el corazón. No todos los que entran en tu vida son enviados por Dios. Algunos son enviados como distracciones, algunos como pruebas, algunos enviados por el mismo enemigo para apartarte de tu propósito. Jesús sabía quién estaba realmente a su favor y quién en su contra, incluso cuando se disfrazaban. Nunca permitió que el engaño de otros interfiriera con su misión. No se entregó a aquellos cuyos corazones no estaban bien. Amaba a todos, pero no era ciego a la realidad de la naturaleza humana.
Si Él, en su perfección, ejerció tal sabiduría, ¿cuánto más la necesitamos nosotros? El complacer a las personas es una trampa en la que muchos caen, a menudo sin darse cuenta. Comienza con buenas intenciones, un deseo de ser amable, ser útil, evitar el conflicto, pero con el tiempo se convierte en una carga que roba la paz, la alegría y el propósito de una persona. La necesidad de ser querido, aceptado y mantener a todos felices puede tomar el control lentamente, llevando a una vida dictada por las opiniones y expectativas de los demás, en lugar de por la voluntad de Dios. La Biblia advierte sobre el temor al hombre, diciendo que es una trampa. Cuando una persona vive para complacer a los demás, queda atrapada en un ciclo de búsqueda de aprobación. Cada decisión se pesa en función de cómo reaccionarán los demás. Cada palabra se filtra por el miedo a ofender. Cada acción se moldea por el deseo profundo de ser aceptado, en lugar de vivir según la voluntad de Dios. Libremente se convierten en esclavos de las expectativas de los demás. En lugar de seguir a Dios con todo su corazón, dudan, preocupados por cómo los percibirán los demás. Incluso Jesús, que estaba lleno de gracia y verdad, no buscó complacer a todos. Habló la verdad con valentía, incluso cuando ofendió a los líderes religiosos. Realizó milagros, no para ganar popularidad, sino para revelar el poder de Dios. No cambió su mensaje para hacerlo más aceptable para las multitudes. De hecho, cuando muchos encontraron sus palabras demasiado difíciles de aceptar y se alejaron, Él no fue tras ellos ni intentó suavizar sus enseñanzas. Se mantuvo fiel a su misión, sin importar quién estuviera a favor o en contra. Las personas que buscan complacer a los demás viven con miedo al rechazo. Evitan decir no porque no quieren decepcionar, aceptan cosas para las que no tienen tiempo solo para mantener felices a los demás, permanecen en silencio cuando deberían hablar, temiendo ofender. Se sobrecargan, siempre dando, siempre sirviendo, siempre diciendo sí, incluso cuando están agotados y abrumados, y al hacerlo pierden su identidad, sus propias necesidades, convicciones y propósito, que pasan a un segundo plano frente a las demandas ajenas. Uno de los mayores peligros de complacer a los demás es que lleva al compromiso. Cuando una persona está más preocupada por hacer felices a los demás que por obedecer a Dios, comienza a hacer pequeñas concesiones. Permiten cosas contra las que antes se mantenían firmes, flexibilizan sus valores para encajar, toleran el pecado para evitar conflictos y suavizan la verdad para no ofender. Con el tiempo se alejan cada vez más de lo que es correcto, todo por miedo a lo que piensen los demás. Los líderes religiosos en tiempos de Jesús estaban más preocupados por las opiniones de los hombres que por la verdad. La Biblia dice que muchos de ellos creyeron en Jesús, pero no lo confesaron abiertamente porque temían ser expulsados de la sinagoga. Valoraban la alabanza de los hombres más que la aprobación de Dios. Sabían la verdad, pero su necesidad de aceptación los mantenía en silencio. Esto es lo que sucede cuando el complacer a las personas toma control. Silencia la verdad, debilita la convicción y hace que una persona se preocupe más por su reputación que por su relación con Dios. Otro peligro de complacer a los demás es que lleva al resentimiento. Una persona que constantemente trata de mantener a todos felices eventualmente se dará cuenta de que es imposible. No importa cuánto den o hagan, siempre habrá alguien insatisfecho. Con el tiempo comienza a crecer la amargura. Se sienten no apreciados, dados por sentados, usados. Se cansan de cargar con responsabilidades que nunca debieron llevar. Lo que comenzó como amabilidad se convierte en agotamiento. Lo que comenzó como amor se convierte en frustración. Jesús nunca llamó a sus seguidores a ser personas que complacen a los demás. Los llamó a ser obedientes, a tomar su cruz y seguirlo, incluso si eso significaba perder la aprobación del mundo. Él advirtió que seguirlo traería oposición, que algunos lo rechazarían, que enfrentarían críticas y persecución, pero también prometió que aquellos que buscan primero el reino de Dios encontrarán verdadera satisfacción, verdadera alegría y verdadera paz. Vivir para la aprobación de las personas es un ciclo interminable. Un día te aplauden, al siguiente te critican, un momento te aman, al siguiente te dan la espalda. Las opiniones de las personas cambian, pero Dios permanece igual. Cuando una persona elige vivir para Dios en lugar de vivir para los demás, encuentra libertad. Ya no sienten la presión de cumplir con las expectativas de todos. Ya no llevan el peso de intentar ser todo para todos. Pueden caminar en paz sabiendo que su valor no se encuentra en lo que otros piensan, sino en lo que Dios dice. El peligro de complacer a los demás es que aleja a una persona de su verdadero llamado. La mantiene atrapada en el miedo, distraída por las opiniones de los demás y agotada de tratar de cumplir con expectativas imposibles. Pero Dios no creó a su pueblo para vivir para la aprobación de los hombres, los creó para vivir para Él.
Cuando Jesús envió a sus discípulos al mundo, les dio una advertencia y un mandato. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues astutos como serpientes y sencillos como palomas. Estas palabras no fueron dichas a la ligera. Ellos fueron llamados a tener tanto sabiduría como pureza, tanto discernimiento como justicia. Jesús sabía que el mundo no siempre sería amable, que sus seguidores enfrentarían engaños, oposición e incluso persecución. No les dijo que fueran ingenuos, ni les ordenó ser duros. Los llamó a un equilibrio, a una vida de agudeza espiritual y pureza moral. Ser sabios como serpientes significa ser discernidores. Una serpiente no se mueve imprudentemente, es cuidadosa, observadora y estratégica. No malgasta energía en peleas innecesarias, pero sabe cuándo atacar y cuándo quedarse quieta. Jesús estaba llamando a sus discípulos a moverse por el mundo con ese mismo nivel de conciencia. Sabía que habría personas que tratarían de engañarlos, que tratarían de torcer sus palabras, que fingirían ser amigos pero en realidad serían enemigos. Les advertía que no confiaran ciegamente, que no caminaran hacia el peligro sin pensar, que no fueran fácilmente manipulados. La sabiduría significa entender la realidad de la naturaleza humana. No todos tienen buenas intenciones, no todos dicen la verdad. Hay quienes se disfrazan de ayudadores pero tienen motivos egoístas. Hay quienes dicen buscar la justicia, pero son impulsados por el orgullo y el poder. Los fariseos en tiempos de Jesús fueron un ejemplo de esto. Usaban las vestiduras de líderes religiosos, hablaban las palabras de las Escrituras, pero sus corazones estaban llenos de hipocresía. Buscaban atrapar a Jesús, torcer sus palabras, encontrar cualquier razón para condenarlo. Sin embargo, Jesús los vio a través de sus engaños, nunca cayó en sus trampas porque llevaba la sabiduría del cielo. La Biblia está llena de advertencias sobre el engaño. Proverbios nos dice que los tontos creen todo lo que oyen, pero los sabios examinan las cosas con cuidado. Pablo advierte en sus cartas que Satanás se disfraza de ángel de luz, lo que significa que no todo lo que parece bueno proviene de Dios. Muchas personas se han desviado porque carecen de discernimiento. Siguieron a líderes carismáticos que hablaban elocuentemente, pero los alejaron de la verdad. Confiaron en aquellos que parecían amables, pero luego revelaron intenciones egoístas y dañinas. Jesús sabía que esto sucedería. Por eso les mandó a sus discípulos ser sabios. Pero la sabiduría por sí sola no es suficiente. Es por eso que Jesús también les dijo que fueran inocentes como palomas. Una paloma representa pureza, sinceridad y un corazón que permanece sin mancha. Algunos, cuando aprenden sobre el mal en el mundo, responden con amargura, se vuelven duros, desconfiados de todos, reacios a confiar o amar. Pero Jesús no llamó a sus seguidores a ser fríos o cínicos. No les dijo que respondieran al engaño con engaño, ni que enfrentaran el mal con más mal. Les llamó a mantenerse puros, a caminar en justicia, a mantener sus corazones libres de corrupción. Una paloma no busca venganza, no trama ni manipula, se mueve suavemente trayendo paz donde quiera que va. Jesús les estaba diciendo a sus seguidores que, aunque caminaran en sabiduría, nunca debían perder su inocencia. Nunca debían volverse tan cautelosos que perdieran su compasión. Nunca debían volverse tan discernidores que dejaran de amar. Nunca debían volverse tan conscientes del mal que lo permitieran arraigar en sus propios corazones. Ser sabios como serpientes e inocentes como palomas es vivir en la tensión entre astucia y sinceridad. Significa saber cuándo hablar y cuándo permanecer en silencio. Significa reconocer el engaño sin volverse engañosos. Significa mantenerse firmes en la verdad sin volverse arrogantes. Jesús vivió este equilibrio perfectamente. Vio los planes de sus enemigos, pero no respondió con odio. Conocía los corazones de los hombres, pero aún así los amaba. Enfrentó la traición, pero no permitió que la amargura se apoderara de él. El mundo está lleno tanto de lobos como de ovejas perdidas. Hay quienes buscarán hacer daño, y hay quienes simplemente no conocen la verdad. La sabiduría permite que un creyente vea la diferencia, sepa cuándo involucrarse y cuándo alejarse. La inocencia les permite amar, servir y extender gracia, incluso en un mundo que no siempre la devuelve. Este es el llamado de cada creyente: caminar en sabiduría sin perder la pureza, ver el mundo con claridad sin dejar que corrompa el corazón, ser tan sabios como serpientes y tan inocentes como palomas. La verdad nunca ha sido popular. Desde el comienzo de los tiempos, los hombres la han rechazado, distorsionado y han intentado silenciar a aquellos que la proclaman.
Los profetas de antaño fueron ridiculizados, golpeados e incluso asesinados por declarar la palabra de Dios. Jesús mismo, que era la personificación misma de la verdad, fue burlado, despreciado y crucificado. Los apóstoles enfrentaron encarcelamiento, rechazo y sufrimiento, no porque hicieran el mal, sino porque se negaron a comprometer el mensaje que Dios les había dado. Defender la verdad tiene un costo, siempre lo ha tenido. El mundo no ama la verdad porque la verdad expone el pecado. La verdad ilumina la oscuridad y aquellos que aman la oscuridad lucharán para mantenerla oculta. Cuando Jesús hablaba, las multitudes se maravillaban de su sabiduría, pero muchos también se enojaban. Cuando confrontó a los líderes religiosos, ellos tramaron contra él. Cuando declaró que él era el único camino al Padre, muchos se alejaron. Podría haber suavizado su mensaje, cambiar sus palabras para hacerlas más aceptables, pero no lo hizo. Habló la verdad, incluso cuando ofendió a muchos. Hoy muchos temen mantenerse firmes en la verdad porque temen el rechazo, perder amistades, oportunidades, estatus o comodidad. La presión para conformarse es fuerte. El mundo exige que la verdad sea remodelada, que se suavice para encajar en las tendencias culturales, que se ajuste para que nadie se sienta incómodo. Pero la verdad no cambia para acomodar los sentimientos. La verdad no se dobla para ajustarse a las morales cambiantes de la sociedad. Lo que fue cierto en los días de Jesús sigue siendo cierto hoy y será cierto por toda la eternidad. La Biblia advierte que en los últimos días las personas no soportarán la sana doctrina. Buscarán maestros que les digan lo que quieren escuchar, que les digan que pueden vivir como les plazca y aún estar bien con Dios. Rechazarán la corrección, despreciarán la reprensión y se burlarán de aquellos que se mantienen firmes en la voluntad de Dios. Pero Dios no ha llamado a su pueblo a quedarse en silencio, no los ha llamado a mezclarse, a diluir su palabra o a buscar la aprobación del mundo. Los ha llamado a mantenerse firmes. Mantenerse firmes significa hablar la verdad, incluso cuando no es popular. Significa negarse a comprometerse, incluso cuando cueste algo. Significa estar más preocupado por la aprobación de Dios que por las opiniones de los hombres. Jesús dijo que aquellos que se avergüencen de Él y de sus palabras, Él se avergonzará de ellos cuando regrese en gloria. Los que le pertenecen no pueden permitirse retroceder. No pueden permitirse quedarse en silencio cuando el mundo distorsiona la palabra de Dios. Siempre habrá oposición a la verdad. Noé predicó la justicia, pero el mundo lo ignoró hasta que fue demasiado tarde. Jeremías fue arrojado a un pozo por advertir a Israel que se arrepintiera. Juan el Bautista fue decapitado por hablar contra el pecado. Pablo fue encarcelado, golpeado y finalmente asesinado porque se negó a dejar de predicar el evangelio. Ninguno de ellos comprometió su mensaje. Ninguno cambió su mensaje para evitar ofender. Hablaron lo que Dios les mandó, sin importar el costo. Jesús prometió que sus seguidores enfrentarían persecución por mantenerse firmes en la verdad. Dijo que serían odiados, ridiculizados y excluidos. Pero también prometió que aquellos que perseveraran serían recompensados. La aprobación de los hombres es fugaz. La alabanza del mundo es vacía. Pero la recompensa de mantenerse firme en la verdad de Dios dura para siempre. Aquellos que defienden la verdad deben estar preparados para ser malinterpretados. Los llamarán intolerantes, poco amorosos o de mente cerrada. El mundo tratará de silenciarlos, avergonzarlos o presionarlos para que se comprometan. Pero su llamado no es complacer al mundo, es complacer a Dios. No deben permitir que el miedo los mantenga callados. No deben permitir que la oposición los haga tambalear. La verdad no se determina por las circunstancias o las opiniones de los demás, sino por la voluntad inmutable de Dios. La verdad no se debilita por el rechazo, permanece inmutable, firme y eterna. El compromiso puede traer una paz temporal, pero conduce a la destrucción espiritual. El silencio puede evitar el conflicto, pero permite que la oscuridad se propague sin control. Aquellos que aman a Dios deben amar la verdad, y quienes aman la verdad deben estar dispuestos a defenderla incluso cuando ofende. La compasión es un regalo de Dios, un reflejo de su propio corazón. Él está lleno de misericordia, lento para la ira y rico en amor. Él llama a su pueblo a cuidar a los quebrantados, ayudar a los heridos y amar a los no amables. Pero así como Dios es compasivo, también es sabio y llama a su pueblo a ser igual. La compasión que no está dirigida por Dios puede llevar al agotamiento, la manipulación e incluso habilitar el pecado. La verdadera compasión no solo se trata de sentir profundamente, sino de ser guiados por el Espíritu sobre cómo y cuándo actuar. Jesús fue movido por compasión muchas veces,
vio a los enfermos y los sanó, vio a los hambrientos y los alimentó, vio a los perdidos y los llamó al arrepentimiento. Pero no sanó a todos los enfermos de Israel. No respondió a cada solicitud de la manera en que la gente esperaba. Cuando el joven rico vino a él, Jesús lo amó, pero no corrió tras él cuando se alejó. Cuando la multitud lo buscó después de que los alimentara con pan, no realizó otro milagro para satisfacerlos, los apuntó hacia la verdad. La compasión de Jesús siempre estuvo dirigida por la voluntad del Padre. Hay un peligro al dejar que la emoción humana guíe por completo los actos de compasión. Los sentimientos son poderosos, pero no siempre son sabios. Es posible dar tanto que uno se agote y no tenga nada más que dar. Es posible intentar ayudar a alguien solo para descubrir que se aprovechan de la amabilidad sin nunca cambiar. Es posible cargar con burdens que Dios nunca pretendió que lleváramos. Por eso la compasión debe ser dirigida por Dios, porque solo Él ve el panorama completo. Hay momentos en los que Dios llama a su pueblo a intervenir, dar, servir, sacrificarse. Pero también hay momentos en los que Él les llama a dar un paso atrás, decir no y permitir que las consecuencias sigan su curso. El padre del hijo pródigo lo amaba profundamente, pero no corrió tras él cuando se fue. No trató de detenerlo de experimentar las dificultades de su elección. Esperó, confió en que Dios trabajaría en el corazón de su hijo. Y cuando finalmente el hijo regresó, fue verdaderamente cambiado. Algunas personas se sienten atraídas por ayudar a los demás hasta el punto de descuidar su propio bienestar. Se sienten culpables por decir no. Se vacían a sí mismos pensando que esto es lo que el amor requiere. Pero incluso Jesús tomaba tiempo para descansar. Incluso Él se retiraba de las multitudes para orar y renovarse. No estaba impulsado por las demandas de las personas. Él era guiado por el Padre. Sabía cuándo dar y cuándo alejarse. También existe una diferencia entre ayudar y habilitar. Algunas personas no quieren cambiar, buscan ayuda, pero no son responsables. Quieren ser rescatados, pero no se arrepienten. Toman y toman, pero nunca crecen. Cuando la compasión no está dirigida por Dios, puede convertirse en un comportamiento habilitador, prolongando la lucha de alguien en lugar de permitirle enfrentar la realidad que traerá una transformación verdadera. Jesús ayudó a aquellos que estaban dispuestos a recibir la verdad, pero no forzó el cambio sobre aquellos que la rechazaron. Dios llama a su pueblo a ser generoso, pero también a ser sabios mayordomos. Los llama a amar, pero también a discernir. La compasión es poderosa cuando está alineada con su voluntad. Trae sanación, restauración y verdadera ayuda. Pero la compasión mal dirigida puede agotar, engañar y distraer del verdadero trabajo que Dios quiere hacer. El mayor acto de compasión fue el sacrificio de Cristo en la cruz, pero incluso en eso no forzó la salvación sobre nadie. La ofreció libremente, y aquellos que eligieron recibirla fueron transformados para siempre. De la misma manera, los creyentes deben permitir que Dios dirija su compasión, dando donde Él guía, retrocediendo cuando Él lo dice, y confiando en que su sabiduría es mayor que la comprensión humana. Dios llama a su pueblo a ser compasivo, pero también a ser sabio. La verdadera compasión no es solo una respuesta emocional, es un llamado divino dirigido por su sabiduría y guiado por su espíritu. Jesús demostró una compasión perfecta, mostrando misericordia a los quebrantados, sin comprometer nunca la verdad. Sabía cuándo dar, cuándo sanar, cuándo intervenir y cuándo retroceder. No permitió que las demandas de las personas dictaran sus acciones. Permitió que la voluntad del Padre lo guiara. Cuando la compasión está dirigida por Dios, conduce a una verdadera restauración y sanación. Fortalece en lugar de agotar. Levanta en lugar de habilitar. Y refleja el corazón de Cristo. Pero cuando la compasión está impulsada solo por emoción humana, puede llevar al agotamiento, la manipulación y las prioridades mal dirigidas. Hay un tiempo para ayudar y un tiempo para dejar ir. Hay un tiempo para dar y un tiempo para esperar. Hay un tiempo para hablar y un tiempo para guardar silencio. Dios no llama a su pueblo a cargar con burdens que Él nunca les colocó. Los llama a confiar en Él, a buscar su sabiduría y a permitir que Él dirija su amor y cuidado por los demás. Cuando la compasión está alineada con la voluntad de Dios, es poderosa, trae un cambio real, un impacto duradero y una significancia eterna. Su pueblo está llamado a amar como Él ama, a servir como Él sirve y a confiar en que sus caminos son más altos que los propios.